Entrenando con Mamá llega a ustedes gracias a Farmacia Catedral porque amamos cuidarte. Infantec, un mundo para tu bebé. Cooperativa 8 de marzo, solvencia y bienestar. Hola a todos, buen sábado. Hoy tenemos un tema que seguro generará muchas preguntas. La primera menstruación y los anticonceptivos. Vamos a derribar mitos, compartir experiencias y, por supuesto, escuchar a nuestra especialista. Si tenés dudas, este es el momento de resolverlas. Y para arrancar, quiero contarles la historia de Ana, quien a sus 10 años tuvo su primera menstruación en la escuela. Al principio sintió miedo y vergüenza, pero gracias al apoyo de su mamá y a la orientación adecuada, logró entender lo que le estaba pasando. Hoy, Ana es una joven emprendedora que incluso da charlas en su comunidad sobre educación menstrual y salud reproductiva. Su historia nos muestra lo importante que es hablar de estos temas sin tabúes y con la información correcta. Y les quiero contar algo personal. Cuando tuve mi primera menstruación no sabía muy bien qué esperar. Recuerdo que me sentí un poco perdida, pero mi mamá me habló con tanta naturalidad y cariño que hizo toda la diferencia. Justo de eso se trata nuestro programa de hoy, de brindar la información y el apoyo necesario para que ninguna niña se sienta sola o asustada en este momento tan importante. Es un placer tener hoy con nosotros a la ginecóloga Analía Vergara, una especialista comprometida con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida. ¿Cómo estamos, doctora? Súper bien, Lady. Para mí es un gusto estar acá compartiendo contigo en este programa tan espectacular que le llega a tanta gente y un placer. Un placer realmente para nosotros recibirte. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, doctora, y me encanta que seas vos la que va a acompañarme hoy en todo el programa. Vamos a hablar justamente sobre la primera menstruación. ¿A qué edad suele llegar? La primera menstruación generalmente llega entre los 9 y 15 años. En un promedio de edad que podemos hablar serían los 12 años. Ok, bueno, ahora, como siempre decimos, cada vez más rápido. Sí. Y es muy importante que nosotros estemos preparados también como padres. ¿Y cuáles son esos primeros signos de la menarquía? Bueno, como sabemos, ¿verdad? La menarquía, así también llamamos primera menstruación a ese término, suele preceder generalmente a dolor en mamas, como aumento de la sensibilidad en las mamas de las niñas, en este caso, ¿verdad? Dolor en bajo vientre, en la zona lumbar también se suele dar, y como una pequeña vulnerabilidad o aumento en la vulnerabilidad de estas pacientitas. Genial. ¿Y nosotros cómo podemos prepararle a nuestras niñas para ese momento, doctora? Bueno, la mejor manera de prepararle a nuestras hijas para ese momento es la comunicación, hablarlo en casa, ¿verdad? Sí. Como mamá, recordarnos nosotras de aquel momento, de cómo fue en nuestro cuerpo, sí. Y de acuerdo a eso, hablar, conversar con nuestra niña. O sea, es que eso yo creo que es tan importante, doctora, justo como estuvimos conversando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solamente por tener hijas, ¿verdad? Creemos que es un tema que hay que conversar, o sea, debemos conversar con ellas, pero justo como yo le decía a la doctora, yo soy mamá de un varón de 10 años, en donde ya está justamente en la etapa, ¿verdad? Va al 5º grado, de repente es la edad, como mencionaste, 9 años en adelante, donde puede estar pasando eso a algunas compañeritas. Sí. Y qué importante también es que le hablemos a los varones, ¿verdad? Porque ellos pueden asustarse también, ver, es un proceso donde hay un sangrado, entonces que el niño que no conozca de repente piense que le puede pasar algo a su amiguita. Entonces qué importante también es hablarle, así como le hablamos a las nenas para que esperen esa etapa, también al varón para que pueda contener también a la mujer. Sí, totalmente, Lady. Es lo ideal, ¿verdad? Porque así como vos decís, al ser mamá de un varón, no escapa de nuestro entorno, ¿verdad? Imagínate que una niña le suceda un accidente en el colegio, entonces que ese niño que se le inculcó en casa, sí, que vaya, la apoye
cubriéndole, como estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que tenga ese sostén la niña de parte de su compañerito, ¿verdad? Sí. Son cosas que puede ocurrir, que no escapa de las posibilidades, algún accidente, algún sangradito que se escape por ahí, ¿verdad? O que se asuste la pacientita o la niña en este caso, ¿verdad? Sí. Son cosas que puede pasar. Claro que sí, y es importante contenerle esa emoción, ¿verdad? La parte emocional, lo que es muy importante, porque cuando, como decíamos, es la primera menstruación, no sabemos cuándo puede llegar, ¿verdad? Sí. Y es normal, doctora, que al inicio del ciclo menstrual seamos irregulares. Realmente es bastante normal en los primeros 2 años, inclusive, como una fase que nosotros los ginecólogos solemos tener los primeros 2 años. ¿Para qué? Para que se vaya regulando este ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque de hecho que la mujer está llena de hormonas, ¿verdad? Sí. Y llega a un punto que es una nueva etapa. Entonces, todas las hormonas se deben de regular, sí. Y a algunas les lleva menos tiempo, a otras más tiempo. Generalmente ese es el periodo de adaptación, digamos. Ok, perfecto. Eso es importante tener en cuenta. ¿Y en qué momento es ideal acudir a la consulta con el ginecólogo? Acudir a la consulta con el ginecólogo es ideal desde el primer sangrado, o inclusive si la mami le nota a su hija con algunos cambios de aumentos de mama, que vaya con eso alguna sensibilidad en mamas, como dolor de cabeza sin explicación, sin motivo, ¿verdad? Son signos que nos deberían de llamar la atención y llevarle al ginecólogo para que a la par con la mamá le hable un poco del tema, ¿verdad? Sí, justamente para mí eso es importante, porque nos puede pasar, hay mamás que de repente dicen, bueno, yo no hablé eso con mi mamá, a mí nunca me dijeron nada, como habíamos mencionado también, siempre hay muchas veces que los niños buscan la información en las redes y no siempre es lo correcto. Entonces, qué bueno también que las mamás sepan que el ginecólogo es el aliado, ¿verdad? Claro, es el compañero que les va a acompañar. Muchas veces no llegó el momento y no pude consultar, pero si estoy viendo esas características, es bueno ya ir previamente. Entonces, todo lo que la mamá no puede decir, o en muchos casos también padres, ¿verdad? Los papás, el ginecólogo le puede acompañar, ¿verdad? Es así mismo, porque la información va a llegar. Hoy en día estamos con el tema de las redes sociales, la información va a llegar. Entonces, lo ideal es que llegue en casa, que llegue con mamá, que llegue con papá, y también está el apoyo con el ginecólogo o la ginecóloga que puede inclusive dar más información. Así mismo. Sí, porque justamente, doctora, al tener esa información, la niña también se va a sentir mucho más segura, ¿verdad? Porque la verdad que puede llegar a asustarse, y más si mira informaciones donde hay muchas cosas exageradas, le puede generar miedo en vez de hacerle sentir segura. Estoy en una etapa, ¿verdad? Como yo siempre digo, hoy nuestras niñas crecen tan rápido, ¿verdad? Entonces que puedan tener esa consulta, ayudarle y darles cuenta que no es que tenemos la menstruación y tenemos que esperar a tener 15 o 18, ser mayor de edad. Ya con la edad de 9 años, nosotros como padres podemos contenerle. Sí, claro que sí. Hoy en día sabemos que se adelanta bastante el tema de la menstruación, entonces a partir de los 9 años empezar a hablarle, contarle y por sobre todo hacerle entender que es un proceso normal, que es un proceso que va a pasar, y en el momento que pase que no llegue el tema del miedo, el susto o yo no sabía, ¿verdad? Que también puede pasar en las niñas. Que es muy común. Es muy común. Bueno, y cuando llega ese momento, doctora, ¿cuáles son esos productos menstruales que podemos recomendar para las niñas? Generalmente en consultorio nosotros recomendamos más bien las toallas higiénicas, porque la mayoría de estas pacientitas aún no han iniciado relaciones sexuales. Entonces, una buena toalla higiénica y una buena higiene de la paciente también, y eso. ¿Y cuáles son los factores que pueden retrasar o adelantar la menarquía? Bueno, los factores que pueden retrasar o adelantar la menarquía hoy en día son bastante, ¿verdad? Para mencionarte lo que es la parte de los síndromes de ovario poliquístico, alguna enfermedad crónica,
el aumento excesivo o la producción excesiva de la prolactina, que por el día a día hoy se conoce bastante, ¿verdad? También problemas en la tiroides, el aumento de peso o un índice de masa corporal muy bajo, son todas las cositas que pueden alterar ese inicio de la menarquía, de la menstruación. Bueno, y ahora más me viene esa pregunta, ¿verdad? Porque me pongo en el lugar de una mamá de nena, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede adelantar, doctora? O sea, ¿qué edad fue así lo más joven? No sé si fue en tu experiencia o un caso que hubo que fue, porque para mí 9 es tan chiquitita, ¿verdad? Y imaginarme que puede ser un poco antes. Sí. Bueno, en mi experiencia, cuando estaba en la residencia aún, me llegó una pacientita de 7 años. 7 años. 7 años, que en ese caso hay que empezar a pesquisar del por qué, ¿verdad? Sí. Y evidente, era su primera menstruación. 7 años, chiquitísima. Chiquitita, o sea, son bebés todavía ante nuestros ojos. Sí, por eso preguntaba, ¿verdad? Y en caso, en cuanto a lo que es, hablamos de hasta cuánto puede ser tan temprano y cuándo puede ser tarde y que ya me tengo que preocupar, o sea, ¿qué edad ya estoy llegando a una cierta edad y todavía no me está viniendo el periodo? ¿Me tengo que preocupar o es súper normal eso? El rango etario, como te había mencionado ya, es de entre 9 a 15 años hoy en día, con todas las alteraciones que tenemos, ¿verdad? Cuando la paciente empieza con sus 16 años, aún no le ha bajado su menstruación, entonces no debería de alarmarse, pero sí debería de consultar ya con el ginecólogo para empezar a buscar si hay algún problema, alguna alteración hormonal y poder estudiarle a la paciente. ¿Y cuáles son esos cambios físicos y emocionales que podemos esperar con la menstruación, doctor? Los cambios físicos más comunes, ¿verdad? El ensanchamiento de las caderas, las mamas aumentan, hay como un aumento también de la grasa abdominal, ¿sí? Como que la mujer, o sea, como que la niña se está preparando a ser mujer, ¿verdad? Entonces esos son los cambios más comunes. En cuanto a la parte emocional, la sensibilidad es lo que más se ve en consultorio. La mami dice, está un poco más rebelde, será por su pubertad, no sé qué le pasa. Bueno, está más sensible, está más vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien entiende lo que le está pasando a su cuerpo, no quiere aceptar. Entonces ese es un punto bastante importante en toda esa etapa. Bueno, así que a prestar atención. Está justificado que estamos más sensibles. Entonces hay que acompañarles, bueno, mismo los padres, las amistades, porque es realmente, como yo digo, son niñas que están tratando de entender qué pasa en el cuerpo. Entonces, qué mejor manera también darle esa contención, ¿verdad? Y ahora se me surge esa pregunta, eso que nos da esos antojos también, que cuando te baja el periodo, que querés comer chocolate, que hay ahí, ¿eso es normal o es un invento nomás de nosotras muchas veces? Qué linda pregunta. Yo creo que científicamente no está estudiado, pero por el día a día, cuando hablamos con nuestra amiga, con nuestra mamá, la prima, te dicen, yo tengo antojo a algo dulce, o tengo antojo de algo salado, o tengo antojo de no sé qué, suele pasar. Así que yo creo que es algo bastante común. Me encanta, así que hay que mimarse en todos los sentidos. Sí, así es. Espectacular. Y para ir cerrando nuestro bloque, me encantaría, doctora, que podamos darle ese consejo a los papás de cómo abordar el tema de la menstruación sin miedos. Bueno, la mami en este caso, ¿verdad? Es la primera que tiene que acercarse a su hija, ¿verdad? Pensando un poco, como yo siempre digo en consultorio, pensando en cómo fue su experiencia, ¿verdad? Si bien cada paciente es diferente, si tuvo ese apoyo emocional en esa etapa, en ese proceso, en ese inicio, ¿verdad? O si no tuvo, tiene la oportunidad de ahora con su hija poder hacer eso, ¿verdad? Pensar cómo fue, hablarle de a poquito, es una etapa bastante complicada, entonces con empatía, hablarle de a poco. Papá después se puede sumar, ¿sí? Porque muchas veces como que hay vergüencita también. Entonces,
ir hablando del tema de a poquito y definirlo bien. O sea, el objetivo es definir bien de cómo va a ser, de que es algo normal, es un proceso por el que tiene que pasar y eso. Me encanta. Así que ya saben, es un tema que hay que abarcar con nuestros hijos, mamá y papá. Así que no tengan miedo para hablar de una etapa tan linda que pasan nuestras hijas. Así mismo. La primera menstruación es un momento natural y lleno de cambios, pero con la información correcta podemos vivirlo con tranquilidad. Al volver seguiremos hablando de salud femenina, esta vez sobre los hábitos de higiene. Quédense con nosotros. Sí. 5 consejos de cuidados durante el periodo menstrual. Date un gusto, disfruta de una actividad que te haga feliz, como leer un libro, ver una película o darte un baño caliente. Terapia de calor, aplicar una almohadilla térmica o bolsa de agua caliente a su abdomen bajo. Mantenete hidratada, trata de beber de 8 a 10 vasos al día. Descansa y relájate, dormí durante 7 a 8 horas de sueño en la noche y tomando siestas cortas si lo necesitas. Realizar ejercicios suaves como caminar, yoga, ayuda a mejorar tu estado de ánimo. Estamos de vuelta. Ahora que ya hablamos de la primera menstruación, es momento de enfocarnos en un tema clave, la higiene personal durante esos días. ¿Cuáles son los cuidados esenciales? ¿Qué productos son los más recomendables? Para responder todas las preguntas, seguimos con la ginecóloga Analía Vergara, quien nos está guiando con sus buenos consejos. Analía, ¿cómo debe ser la higiene íntima en estos días de la menstruación? La higiene íntima en estos días debe ser de pies a cabeza, ¿sí? Desde lavarse el pelo, una ducha normal con agua y un jabón neutro que siempre le recomiendo a mis pacientitas. Genial, eso es muy importante porque tenemos muchos mitos, muchas situaciones que nos hacen tener miedo y en realidad es importante que la mujer se sienta, la niña mujer se sienta cómoda, segura y sobre todo bien limpia en esa etapa. Y cuando hablamos de los cambios de las toallitas higiénicas, ¿cuánto es recomendable? Bueno, lo ideal, el cambio es recomendable de los 6 a 8 horas, ¿sí? Bueno, dependiendo de cómo va el sangrado. De hecho que si hay un sangrado importante, los cambios son como más frecuentes. Sí. Pero lo ideal es 6 a 8 horas. Perfecto. ¿Y es recomendable el uso de protectores diarios? Realmente yo como ginecóloga no recomiendo tanto el uso de los protectores diarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona húmeda, muchas veces predisponemos más a lo que es las infecciones vaginales y todo eso acarrea un montón de problemas. Ok, ¿y el uso de los tampones? Yo recomiendo generalmente a mujeres en edad adulta, en edad fértil, ¿verdad? Que estén sexualmente activas. Generalmente en niñas no recomiendo. Perfecto. ¿Y cuáles son los productos íntimos que son recomendables utilizar? O sea, ¿qué le podemos recomendar a las niñas? Bueno, una buena toallita higiénica, ¿sí? Dependiendo también del tipo de ropa interior que utilice, ¿verdad? Si tiene una buena elección en la toallita higiénica, ya estamos. Y el higiene, que es primordial también. Una buena higiene para evitar cualquier tipo de infección. Justamente eso, el tema del lavado de la zona íntima, ¿eso también es recomendable? Es recomendable lavar la parte de la vulva, toda la parte externa. Lo demás se limpia solo. ¿Con algún producto específico? Realmente con algún jaboncito neutro o en el caso de que la pacientita quiera usar algún jabón íntimo, se puede también recomendar. Se puede. ¿Y algún cuidado especial que hay que tener durante el baño? Porque viste que muchas veces vamos a entrar a la ducha, muchas veces creemos también que poniéndonos muchos productos, es como que nos sentimos limpias, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay algún consejo en cuanto a lo que es el baño primordialmente. Yo, en particular, para mí lo natural siempre es mejor. O sea, una buena ducha con abundante agua, un jaboncito neutro, estamos súper bien. Perfecto. ¿Y es recomendable, doctora, el uso de la copa menstrual?
Es recomendable también en aquellas pacientes adultas en edad fértil. Bastante recomendable y algunas pacientes optan más hoy en día en la copa menstrual. Copa menstrual. Bueno, y eso te iba a preguntar, doctora. Ya hablamos de todo ese proceso de la higiene, pero ¿cómo yo le hablo a mi niña? ¿Cómo yo le puedo enseñar para que ella pueda entender lo que es su ciclo menstrual, ¿verdad? Bueno, y es empezando del qué es, Sí. ¿verdad? Y concientizarle a la niña, en este caso, a la hija, concientizarle de que va a pasar, cómo va a ser, y para que ella espere eso. Lo ideal es que la mami le muestre cómo va a usar las toallitas, cómo va a ser el tema de sus duchas, ¿sí? Que eso va a seguir bajando, que no se tiene que lavar, que muchas veces también me tocó en consultorio una pacientita que me dijo, doctora, ¿y si me lavo? Eso va a pasar si me lavo adentro, Claro. ¿verdad? Porque es una etapa en donde hay mucha imaginación. Sí. Entonces, es ir abriéndole un poco camino y diciéndole a la pacientita, a la hija, de cómo va a ser, más bien. Ok, eso es importante. Y también ahora justamente que en las escuelas, por ejemplo, siempre nos piden los kits de aseo personal. Sí. Yo creo que una buena estrategia también es que los papis ya puedan ponerle una toallita higiénica explicándole qué es, para qué utilizaría, porque puede pasar justamente que se manche en la escuela y que ella sepa cómo actuar, ¿verdad? Claro, porque no se sabe cuándo, sí, ¿verdad? Hay algunos signos que se dan, pero en algunas pacientitas no se da esos signos. Entonces, es algo que sí o sí debe incluir la paciente, la niña en este caso, debe de ir al colegio ya preparada, a la escuela ya preparada, ¿verdad? Y que no se asuste. Sí, eso es muy importante. Igual creo que va a pasar que como es algo nuevo, como sí, a todas nos pasa, ¿verdad? Sí, es algo nuevo, algo desconocido, igual nos genera, pero como yo siempre digo, cuando estamos informadas es como que estamos a la espera también, ¿verdad? Exactamente. Y en cuanto a lo que es la ropa interior, ¿hay alguna recomendación en cuanto a eso? Recomendamos siempre ropa interior grande de algodón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, ¿sí? El día a día es más, a esta edad se van a la escuela, al colegio, bueno, que se sientan cómodos, ¿sí? Eso es lo que siempre buscamos. Y yo recomiendo ropa interior de algodón grande en este caso. Ok, perfecto. Aprendimos mucho sobre la primera menstruación y cómo acompañar a nuestras niñas en este proceso. Al regresar del corte hablaremos sobre los anticonceptivos y cómo elegir el método adecuado en cada etapa de la vida. No se vayan, ya volvemos. La salud sexual es tener buena higiene, comunicar cómo te sentís, alimentarte saludablemente, protegerte, planificar. La adolescencia es una etapa de cambios, descubrimientos y muchas preguntas. Hablar de anticonceptivos en esta etapa no es solo hablar de métodos, sino de cuidar la salud, de tomar decisiones informadas y de aprender a quererse y respetarse. Hoy, junto a la ginecóloga Analía Vergara, queremos abordar este tema desde un lugar de confianza, derribando mitos y brindando la información necesaria para que nuestros adolescentes se sientan seguros y acompañados. ¿Es así, doctora? Es así mismo, Lady. Hoy en día sabemos que en los últimos 5 años ha aumentado bastante la tasa de natalidad a nivel país y es importantísimo darle esa información a los adolescentes. Justamente, hoy realmente hablamos de temas tan importantes, ¿verdad? La etapa donde tenemos la primera menstruación, de tener la higiene, y el tema de lo que es los métodos anticonceptivos es tan importante porque es una etapa donde también la mujer ya entra en un nuevo proceso y justamente qué mejor, doctora, hacerlo de forma informada, teniendo en cuenta todo, porque cada mujer somos diferentes. Entonces, tener en cuenta todo, ¿verdad? ¿Y cuándo es el momento ideal para iniciar el uso de los métodos anticonceptivos? Bueno, el inicio ideal del uso de los métodos anticonceptivos es cuando
la mujer empieza a tener relaciones sexuales. Hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos en donde se usa algún método anticonceptivo, no precisamente como anticonceptivo, sino que para regular la menstruación en una adolescente, Sí. ¿verdad? Pero cuando se inicia relaciones sexuales es ahí en donde debe de iniciar la anticoncepción. Bueno, y ahora vamos a ir a la práctica, doctora, porque viniste súper preparada para poder recomendarle justamente a toda la teleaudiencia cuáles son los métodos anticonceptivos más recomendables. Bueno, los métodos anticonceptivos más recomendables en las adolescentes, bueno, hablemos primeramente de lo que es, en primer lugar, el famoso chip. Sí, El que así conocemos mismo. como el chip. Como el chip. Solemos escuchar en los consultorios que nosotros técnicamente le llamamos implante subdérmico. ¿Por qué? Porque justamente su aplicación es a nivel del brazo, Sí. a nivel en el antebrazo sería, ¿verdad? Por debajo de la dermis, así Sí. como dice su nombre, ¿verdad? Sí. Es uno de los más requeridos hoy en día. Las pacientes pueden usarlo a temprana edad, es el ideal para las pacientes de entre 18 a 21 años, Perfecto. inclusive las de menos edad, y su uso es hasta los 3 y 5 años. Ok. La eficacia es del 99%, así que es una de las primeras opciones, aparte de que no solamente el ginecólogo en una consulta privada le puede dar para adquirir o para colocarse, sino que también nuestro sistema público hoy en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, se cuenta con este método anticonceptivo. Es más bien levantarse, ponerse las pilas, levantarse, ir a formar a veces fila y se pone en el día, no hace falta que esté en alguna etapa o alguna fase Del ciclo. sino que se pone en el día en consultorio, ¿verdad? Perfecto. La reincorporación de la paciente es 24 a 48 horas. Obviamente se tiene unos cuidados para que eso no se haga un hematoma por la aplicación y demás, que no moleste tanto. De hecho, se aplica, hay una pequeña molestia por la zona, Sí, pero más eso iba a nada, preguntar, ¿verdad? si dolía, si es que hay que inmovilizar el brazo. Generalmente no duele, Sí. tiene sus propias molestias Claro. porque se inserta, ¿verdad? Ujú. Pero generalmente así como dolor no hay. Así como te dije, ¿verdad? Te comenté, la reincorporación es casi inmediata, ¿verdad? Y ya desde el día 1 es funcionante, ¿verdad? Ok, perfecto. Es el ideal. Ok. Después podemos ir Sí. estamos acá, el implante, después, el que es el de barrera, que nosotros conocemos como el condón, ¿verdad? Sí. El preservativo Sí. es el ideal y como sabemos, ¿verdad? Ujú. Es el único, luego de la abstinencia, Sí. el que te protege realmente del embarazo y que te protege también de lo que es las enfermedades de transmisión sexual. Son dos tipos de anticonceptivos nada más los que Son te de protegen, barrera sí, y del embarazo, exactamente. ¿verdad? Porque justamente eso, muchas veces solo nos enfocamos en el embarazo, ¿verdad? Ujú, Eso es algo sí, muy normal, sí. un miedo muy común, pero la realidad también es que existen las enfermedades de transmisión sexuales Sí, así. que muchas veces también acarrean muchos problemas. Ujú. Bueno, después seguimos con los DIU, ¿verdad? Sí. Hablando del dispositivo intrauterino, están los DIU de cobre, ¿sí? Los DIU hormonal y lo que ahora se está usando mucho también son estos mini DIU, ¿sí? La diferencia entre lo uno y lo otro es que el DIU de cobre, ¿sí? O la T de cobre, como Sí. le conocen, es 0 hormonas, ¿sí? Y la DIU hormonal de una marca específica, Sí. ¿verdad? Es Conocida como Mirena, ¿verdad? Por Conocida hablar como términos Mirena, sí. normal. Porque es el que Se conoce tenemos, el así, que se sí. conoce, exactamente. Bueno, esto, la diferencia entre los dos, aparte de que uno es con hormonas y el otro es sin hormonas, es que el que es con hormonas tiene menos tiempo de vida, ¿verdad? Sí. Que se considera 3 a 5 años. Ok, y Sí. ya se tiene que Y retirar. después de esos 5 años, 3 años, ¿verdad? Como la paciente en ese caso lo considere, se debe de retirar, Ok, ¿sí? En ambos casos debe de haber un control ecográfico, ¿sí?
a los un mes de aplicarse para ver si está bien insertado, uno, y lo otro es anual para ver si sigue en su lugar. Sí, porque vos sabes que yo recuerdo justamente un caso de que la paciente expulsó porque el cuerpo reconoció como un cuerpo extraño, que puede ocurrir también. Sí. Por eso es importante que hagamos el control, porque algunas veces nos colocamos, después había sido ya no estaba en el cuerpo y aparece un embarazo. Sí, exactamente, es así. Muchas veces en las mujeres que menstruan mucho, generalmente pasa esto que vos contaste, ¿verdad? Que había sido, ya expulsó y no se dio cuenta, ¿verdad? O se embaraza con el DIU puesto. ¿Por qué se embaraza con el DIU puesto? Se embaraza con el DIU puesto porque descendió, porque no estaba más en su lugar. Sí. Entonces ya no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Sí. No estaba más con el efecto de la anticoncepción. Y es ahí en donde vienen en la consulta y ya están embarazadas, sí, ¿verdad? Ese desconocido, me embaracé con DIU, ¿verdad? Así se escucha, conocido. Que vino con la manito, ¿verdad? El DIU vino con la manito. Exactamente, es así. Que no tiene tampoco un peligro para el bebé, ¿verdad? No, ningún peligro. Y lo que hay que mencionar también es que en el DIU de cobre el tiempo de vida es un poco más. Se puede llegar hasta los 10 años, ¿verdad? Sí. Ya con un buen control, así como mencioné, el control anual con la ecografía es esencial, ¿verdad? Con este método anticonceptivo. Perfecto. Doctora, consulta. En cuanto al sangrado, porque eso también es algo, muchas veces con el Mirena, ¿verdad? Vamos a llamarlo como lo conocen normalmente las mujeres, ¿hay menos o es nulo luego prácticamente el sangrado? ¿Qué tan bueno también es eso? Bueno, generalmente lo que se tiene con el Mirena es que hay un cese de sangrado, ¿verdad? Como que la mujer menstrua los primeros meses y después deja de menstruar el tiempo que use. Sí. ¿Verdad? Por eso que generalmente también se le indica a la paciente que menstrua mucho. ¿Sí? Generalmente con el DIU Mirena no hay sangrado. Perfecto. Entonces, para tener en cuenta también. Y a diferencia del de cobre, que es mayor. Que el sangrado es mayor. Es mayor, sí. Y los dolores va a variar también de acuerdo al cuerpo de cada mujer, exactamente, ¿verdad? Sí, los dolores cuando se aplica recién, cuando se inserta recién los dos tipos de DIU, hay como muchas molestias en bajo vientre que siempre le tiene que llamar a la paciente como también al ginecólogo, ¿verdad? No es normal que duela por tanto tiempo, eso se tiene que acomodar. Y como dijimos hace rato, es un cuerpo extraño, como el cuerpo acepta, pero se tiene que como acostumbrar a eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces eso lleva sus días, sus semanas, ¿verdad? Pero que eso se prolongue siempre tiene que llamar la atención. Ok, eso es importante. Y después tenemos un tercer mini. El mini DIU, ¿verdad? El mini DIU generalmente se le indica a esas pacientitas que son chiquititas, esas que son jovencitas, más bien, usan este tipo de DIU. En ese caso, entonces, doctora, derribamos el mito, ya que estamos hablando de que el mini DIU es para adolescentes también, de que el DIU es solo para mujeres que ya fueron mamás. No es así, entonces. No es así, eso es, como bien lo dijiste, es un mito. ¿Sí? Se considera uno de los dos primeras opciones como anticonceptivo para pacientes adolescentes. Perfecto. Sí, es un mito totalmente. Genial. Bueno, seguimos. Tenemos acá los parches. Los parches, si bien en nuestro entorno, ¿verdad? Al menos en donde yo estoy y demás, no son tan conocidos, pero se utiliza, hay pacientes que utilizan bastante también su método de aplicación, que es una semana sí, el siguiente es de descanso, o 3 semanas y el último de descanso. O sea, es variable según la indicación del ginecólogo. Ok, ¿y se coloca en cualquier parte del cuerpo? Sí, sí, en donde la paciente decida colocarse. Perfecto, eso es muy fácil también y no necesitas tampoco de ir a otros lugares, comprar y colocarse uno mismo. Perfecto. Después seguimos. Después están los inyectables. Los inyectables mensuales y los inyectables trimestrales. ¿Sí? Ambos se utilizan bastante, pero la recepción depende de cada cuerpo. ¿Sí? El famoso, doctora, yo estaba usando el inyectable y
me engordo, subí demasiado de peso. Retención de líquido. Retención de líquido. Se escucha bastante. Sí. Bueno, puede pasar. Como así también, doctora, yo me embaracé con el inyectable. O doctora, yo no quiero usar el inyectable porque mi amiga se embarazó con el inyectable. Sí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, las indicaciones anteriores de lo que es el uso del inyectable es que se debe de aplicar en el día 5 de la menstruación o en el día 7 de la menstruación. Okay. Hoy en día, con los estudios que hicimos y con las... hablando científicamente, ¿verdad? Sí. Se indica el inyectable siempre la misma fecha del mes. Del mes. Por ejemplo, la fecha de hoy, en un mes, esté o no consangrado, la paciente se debe aplicar la misma fecha siempre. Ok. ¿Sí? Porque si no pasa eso, como que están menstruando 2 veces en el mes, se están aplicando 2 veces en el mesoinyectable y como que genera una irregularidad menstrual. Y eso es lo que yo veo mucho en muchos de los casos, que todo lo que es inyectable y por ejemplo las pastillas que vamos a hablar después, depende mucho de la memoria, sí, ¿verdad? Entonces, mismo, sí. Muchas veces dicen, ay, no tomé, me olvidé, no me puse, me puedo aplicar mañana. Entonces ahí es donde muchas veces el medicamento, o sea, el método que estamos utilizando no puede trabajar correctamente porque depende también de nuestra responsabilidad. Sí. Entonces, tenemos hoy ya los celulares, agenda, sí. Pongamos por todos lados las alarmas para que sea puntual. Las aplicaciones, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, cuando pregunto en consultorio la fecha última menstruación y me dice la paciente, espérame un ratito, doctora, y agarra el celular porque son todas así con aplicaciones. Entonces yo digo, yo soy la que tengo que actualizarme, ¿verdad? Así porque mismo. Es así, ¿verdad? Hoy en día tenemos esa tecnología que nos ayuda a recordar y poder tomar en forma, si estamos cuidándonos con anticonceptivos, poder tomar en forma los anticonceptivos o los inyectables, aplicarnos en fecha, que es súper, súper importante. Perfecto. Después vamos pasando a lo que son los anillos vaginales. También son un tipo de anticonceptivos poco conocidos, pero cabe mencionar también, ¿sí? Después vamos a lo que son las píldoras. Las píldoras o mini píldoras que hoy en día tenemos una infinidad de opciones, ¿verdad? Que podemos ir usando. Para ello, es importante que la paciente vaya a consultar, ¿sí? No es, mi vecina usa este anticonceptivo, le viene bien, voy a tomar también yo. No, no pasa por eso. Tiene que ser indicado por un ginecólogo en lo posible, ¿verdad? O las obstetras que hacen también planificación familiar, ¿sí? Entonces, para elegir cuál me viene bien a mí, si yo tengo acné, cuál debería de usar, cuál va a mejorar mi piel, todo eso lleva a lo que es la opción del anticonceptivo vía oral. Y lo mismo pasa con el tema del ciclo, ¿verdad? Porque también va variando 28 días. Sí. ¿Y qué pasa también, doctora, si me olvido tomar mi pastilla? Eso es súper común. Y pasa bastante eso, ¿verdad? Bueno, lo ideal es que lo tomes ni bien te acuerdes que te olvidaste, ¿verdad? Porque hay algo que tenemos que llevar en cuenta, la vida media de cualquier medicamento y en este caso la vida media de los anticonceptivos vía orales, ¿sí? No es me olvido una semana, voy a tomar de a 2, no pasa por ahí, hay que buscar otro método anticonceptivo y ver la forma de poder paliar ese olvido que a veces tenemos nosotras las mujeres. Ah, bueno, me encanta. Y después nos vamos hacia lo que son los condones para las mujeres. También muy poco conocido, pero hay. Perfecto. Eso no sé si puedo mostrar un poquitito. ¿Sí? Ahí. Bueno, sería esto, ¿verdad? Ahí. Lo importante aquí es la buena colocación, ¿sí? Para que funcione como anticonceptivo, ¿sí? Bueno, y lo mismo pasa también, eso es desechable, lo mismo pasa también con los preservativos. Justamente como había mencionado la doctora, son métodos de barrera, ¿verdad? Pero muchas veces siempre escuchamos muchos mitos de se me rompió, de cómo hacerlo, pero una de las cosas principales es colocarlo bien, ¿verdad? Nosotros justamente acá vamos a hacer la demostración con la doctora de qué tan importante es de colocarlo correctamente, ¿verdad?
A ver, yo te cedo este, doctora, a vos. Ahí vamos a hacer la colocación. Acá tenemos una maqueta de ejemplo en donde vamos a colocar. Bueno, lo ideal es agarrarlo de una de las puntas, ¿verdad? Bueno, y ver esto. ¿Hacia dónde me proyecta? ¿Sí? De acuerdo a eso va la colocación. Lo importante con los preservativos es la buena colocación. Yo siempre repito y no me canso de repetir eso porque después vienen a consultar justamente las pacientes que se le quedó el preservativo, que no sabe, Sí. o que se rompió el preservativo, todo Sí. eso, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de doctora, eso muchas veces porque suena mucho, ese se me rompió. ¿Cuál puede ser una causa, por ejemplo, que realmente, porque si uno se pone a pensar, no hay nada cortopunzante, ¿qué es lo que puede generar esa rotura? Ujú. Mira, Lady, ¿ves? Este anticonceptivo viene bastante lubricado. Sí. Generalmente la rotura se da porque el condón pierde esta lubricación. Entonces, al resecarse, con la fricción de la penetración, se produce la rotura. No quiere decir que es imposible que pase eso. Pasa y pasa bastante frecuente en los consultorios. Se van a consultar justamente porque quieren algún anticonceptivo porque Sí. se rompió el condón. Ok, eso es importante. Entonces, ver siempre la fecha también de vencimiento Eso es antes de importante. usar. Si no importa si hay mucho apuro, hay que ver la Ok. fecha de A la hora de vencimiento. comprar, luego ya, porque Exactamente, muchas veces sí. también somos muchas veces de no mirar. Sí. Entonces al traer ahí encontramos y ya no está lo fuerte, el látex ya no está lubricado, Sí, entonces puede ocurrir los exactamente. accidentes, ¿verdad? Bueno, la colocación es así, como ven, la punta siempre para arriba. Entonces, se desliza bien hasta donde dé el condón, ¿sí? Ok. Es esta buena colocación la que se tiene que tener, ¿sí? Porque al ser de látex y al estar lubricado, en el acto sexual puede pasar que esto se desliza. Se desliza y se queda adentro, Ok. ¿sí? Eso también a su vez lleva infecciones, molestias, picazón, toda una infinidad de cosas. Y importante acudir al médico si ocurre eso, no intentar Exactamente. extraerse Sí, uno exactamente. Es acudir al médico para que pueda hacerse la extracción. Perfecto. Y lo otro es el tema de la rotura. mismo. Genial, bueno, perfecto. Y luego a la hora de retirar hay que tener algún cuidado también, no solo desechar. Se debe cuidar bastante ese aspecto porque pensando en el entorno mismo también, en el hogar, ¿verdad? Que al retirar se debe de controlar, ¿sí? Que eso esté intacto. Ok. Uno eso se envuelve con Papel. papel higiénico, ¿verdad? Y se desecha. Perfecto, genial. Bueno, eso es muy importante y me encanta que lo hagamos súper práctico porque eso es lo que queremos, que todo lo que estén mirando también aprendan, por más que uno diga es algo que lo hago o que es fácil, tiene sus cuidados y sobre todo sus prevenciones. Así Eso es. es fundamental. Y algo que veo también, doctora, y me llama mucho la atención, es el día después, ¿verdad? Al mencionar eso ya es un tema Sí. conocido, ¿verdad? Porque muchas veces utilizamos las pastillitas del día después, no me cuidé, no utilicé ningún método anticonceptivo, entonces estoy en una etapa vulnerable y siento que puedo quedar embarazada, entonces acudimos a esa pastillita, ¿verdad? Sí. Esa pastillita, la pastilla del día después, se debe de usar 1 o 2 veces en el año, no como un método anticonceptivo en sí, ¿verdad? No es que yo cada mes voy a usar una pastilla el día después porque no me estoy cuidando de otra forma y pasaron cosas. Entonces, no. Siempre tener en cuenta ese detalle de que se puede usar 1 o 2 veces en el año. ¿Sí? Perfecto, porque eso vamos a volver a repetir, porque en serio, doctora, es algo que se utiliza muchísimo y no es luego, con suerte, yo creo que usan una vez al mes, porque realmente es así todos los días o varias veces a la semana y tiene su riesgo también, ¿verdad? Y sobre todo de repente no porque al otro le funcionó, mi amiga usa, nunca le pasó. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Encima más si son jovencitas, porque suele ocurrir muchas veces en adolescentes, entonces es importante que después nuestros actos que hagamos en el momento no afecte nuestro futuro en cuanto a la reproducción también, ¿verdad? Sí, así es. Y por eso es que yo les insto a todas las pacientes, las adolescentes realmente,
a que vayan a consultar con el ginecólogo, a perder ese miedo, esa vergüenza de ir al ginecólogo porque no sé cómo cuidarme, porque me pasó esto o aquello, ¿verdad? Ese miedo y esa vergüenza hay que perder e ir y hablar al ginecólogo y decirle, mira, yo quiero cuidarme de esta forma y ver las opciones. Como siempre les digo a mis pacientes, quien decide qué método anticonceptivo va a usar es la paciente. Sí, es el que dice que se va a acordar, usa lo que es anticonceptivo vía oral, y la que dice que yo no me voy a acordar, doctora, se le busca otro método. Es la paciente quien decide. Claro, y cuando hay también la pareja, que eso es muy importante, que también acuda, ¿verdad? Porque ahí hablamos muchos mitos de no, yo no quiero usar preservativo porque me irrita el látex, soy alérgico. Entonces es también informarse de cuáles son los riesgos también, ¿verdad? Porque muchas veces, y ahí justamente está también el caso de la vasectomía, ¿verdad? Que es también un método que hoy se está utilizando, ¿verdad? Sí, y hoy en día está saliendo como que a la luz el tema de la vasectomía. Los maridos empiezan ya a acceder a ese método anticonceptivo. Es algo que se lleva en consenso, en pareja, ¿verdad? Y es uno de los métodos más adecuados también para... Bueno, y no afecta absolutamente a nada la parte sexual, que es lo que muchos les preocupa. En la parte sexual, en nada, se reincorpora también, así como te digo, de forma rápida, inmediatamente, así que es una de las mejores opciones. Perfecto. Bueno, y doctora, otro tema. ¿Cuándo es recomendable la ligadura de trompa? Bueno, la ligadura de trompas es un tema bastante controversial en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque tenemos que ver desde el riesgo social, la paciente que decide en qué momento decir no, hasta acá llegué, estos hijos son suficientes. Bueno, es entonces que tenemos una paciente, qué sé yo, de 24, 25 años de edad con 3 hijos y ella decide hasta acá, no quiero más tener hijos, entonces se usa también como método de planificación familiar, como una forma de anticoncepción. Como así también una paciente que tiene ya una edad de 38, 37, no tuvo hijos, pero tampoco quiere tener hijos, también puede decidir. Solo que hay que ver esos casos porque, como sabemos, una ligadura de trompas es irreversible. Así mismo, y muchas veces, porque hay casos también, de repente tienen 20 años, dicen yo no quiero ser mamá, y no es tan recomendable porque puede llegar a cambiar de opinión. Exactamente, y otra cosa importante es el cambio de pareja. Ah, perfecto. Se hace en la ligadura, así como dijiste, a temprana edad, después hay un cambio de pareja, quieren volver a tener hijos y ahí es como que hay cierto problema. Claro, por eso es importante, por eso volvemos a recalcar la importancia de acudir a consultorio con los ginecólogos, en familia, con los hijos, cuando hablamos de menstruación, de higiene, cuando es los métodos, ir en pareja para que justamente puedan sentirse seguros y bueno, y dar un paso de confianza más que nada, ¿verdad? Me encanta. Bueno, Analía, me encanta porque aprendimos mucho, hicimos práctico todo eso, yo estoy segura que le va a servir muchísimo a toda la gente. Bueno, vos te quedás todavía conmigo porque vamos a abrir nuestro consultorio, así que le pedimos a la gente que manden sus mensajitos con las dudas que les generó todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y también recomendarles que todo lo que pudimos hoy utilizar lo van a encontrar en Farmacia Catedral, porque cuando llega el momento de tomar decisiones sobre tu salud sexual, es importante sentirte respaldado. En Farmacia y Perfumería Catedral te acompañan en cada paso, ofreciendo productos que puedas elegir con tranquilidad, siempre guiado por la orientación de tu ginecólogo. Allí encontrarás todo lo que necesitas para cuidar de vos mismo con la seguridad de que siempre estarás acompañado en cada paso que tomes. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Y recuerden que todos los miércoles hay descuentos reales. Sabemos que cuando comenzás a explorar tu sexualidad surgen muchas dudas y preguntas. La clave está en sentirte tranquilo y bien informado para tomar decisiones que te cuiden a vos y a tu pareja. Los anticonceptivos no solo te protegen, sino que también te permiten disfrutar de una sexualidad más responsable y segura. En el siguiente bloque vamos a desmentir algunos mitos que aún existen sobre estos métodos y la primera menstruación. Ya volvemos. No olvides,
podés decidir libremente qué método anticonceptivo podés usar. Todos los métodos anticonceptivos se encuentran disponibles y son gratuitos en los puestos de salud. Recordá que previamente recibirás información sobre la planificación familiar. ¿Es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación? No es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación. Es una pregunta bastante frecuente que hacen en consultorio. Generalmente le digo a mis pacientes que en este caso lo que deberían de tener es cuidado de la higiene personal, ¿verdad? Una buena higiene personal después de las relaciones es ya decisión de cada paciente. ¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones durante la menstruación? Realmente hay estudios que dicen que sí se puede quedar embarazada la mujer que tiene relaciones durante la menstruación, pero hay estudios que dicen que no también. El por qué puede quedar es porque hay muchas veces no sabemos si es la regla el que está llegando o si es un sangrado intermenstrual, entonces siempre hay riesgo de que se escape algún que otro óvulo. Por eso siempre recomiendo a mis pacientes que si deciden tener relaciones durante la menstruación usen el método de barrera, que es el preservativo. ¿El primer sexo siempre duele? ¿Es normal? Realmente en la mayoría de los casos la primera relación sexual siempre duele o molesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produce una rotura del himen en la mujer que hace que le moleste en algunos casos bastante durante la primera relación sexual. ¿Y qué es el himen? El himen es una membrana fina que se encuentra en la entrada del canal vaginal, que generalmente tienen la mayoría o casi todas de las pacientes que aún no han iniciado relación sexual. Por eso en algunos casos las pacientes terminan en una urgencia porque se produce un sangrado excesivo, ya que se produce esa rotura de himen. Como así también hay pacientes que sangran nada más un poco o incluso pacientes que no sangran en absoluto. ¿Usar tampones o copas menstruales puede romper el himen? Usar tampones o copas menstruales sí puede romper el himen. Entonces es importante que las pacientes, si aún no han iniciado relaciones sexuales, lo consideren antes de usarlo. ¿Es cierto que no se debe lavar la cabeza durante la menstruación? No, es totalmente mentira que no se debe lavar la cabeza durante la menstruación. Al contrario, la mujer cuando está en esos días debe de tener una higiene súper prolija, debe de lavarse la cabeza, ducharse todos los días de una manera normal. Es mentira que cuando nos lavamos la cabeza durante la menstruación nos volvemos locas o cualquier cosa que anteriormente nos venían diciendo nuestras abuelas, nuestras mamás. Hoy en día se sabe que son tabúes. Chicos, recuerden que cuidar de su salud es lo más importante. Si están iniciando su vida sexual, no tengan miedo de preguntar, informarse y usar anticonceptivos. La protección no solo evita un embarazo no deseado, sino también enfermedades. A los padres les pedimos que no tengan vergüenza de hablar con sus hijos sobre estos temas. El diálogo abierto es clave para que ellos se sientan apoyados y seguros. Cuídense, infórmense y no dejen de conversar sobre lo que realmente importa. Y antes de irnos, les tengo una muy buena recomendación a todas las mamis que están en la etapa escolar. Les quiero decir que la vuelta a clase es más divertida con Infantec. Disfruta de jugos y agua en sus coloridos vasitos, perfectos para una merienda saludable. Listos para aprender y jugar con Infantec, acompañando a tu bebé en cada etapa. También recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales @entrenandoconmamá. Ahí tenemos toda la información día a día y también en nuestro canal de YouTube. Tienen que suscribirse y ver todos los programas en todo este tiempo. Van a encontrar ahí en nuestro canal. Agradecer también a las marcas que cuidan de mi imagen y a las empresas que acompañan Entrenando con Mamá.
También te dejo aquí mi numerito de teléfono para que me puedas dar un mensajito si tenés dudas, preguntas sobre el tema que hablamos hoy. Si tenés alguna pregunta, estoy súper atenta para vos. Y también si estás interesada en algún plan de acompañamiento para que esta obstetra esté contigo en este día tan importante. Bueno, nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos. Y no olvides que Entrenando con Mamá viene a cambiarte la vida. Chao. Entrenando con Mamá llegó a ustedes gracias a Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte. Infantec, un mundo para tu bebé. Cooperativa 8 de marzo, solvencia y bienestar.